con cada uno de ustedes. Muchos vieron el flyer, el flyer que pusimos ahí. Y el tema de esta enseñanza que quiero compartirles hoy es: el egipcio tiene la estrategia. El egipcio tiene la estrategia. En Primera de Samuel capítulo 27, dice la palabra que David se unió a los filisteos. David tiene David tiene un pensamiento y comienza a hacer algunos cálculos él en la vida. A través de Saúl, él ve que él va a tener una muerte segura, totalmente. Saúl lo anda buscando para matarlo y es cuestión de tiempo que Saúl le quite la vida. Y él dice: si me voy para el pueblo filisteo, el país de los filisteos, posiblemente haya gracia delante del rey y me conserve la vida. Entonces él estaba en dos pensamientos: a una muerte segura o a irse a una muerte probable. Y decidió irse a una muerte probable. Y Dios le dio gracia con el rey de los filisteos y le dio una ciudad. Y esa ciudad era la ciudad de Siclag, una aldea para donde David viviera con sus 600 hombres, sus 600 mercenarios, 600 hombres de guerra que andaban consigo, hombres amados que ellos andaban con su familia. Entonces estamos hablando que era una gran cantidad de personas. En el capítulo 29 de Primera de Samuel dice la palabra que los filisteos van a la guerra con Israel. Y cuando van a la guerra con Israel, David está con los filisteos. David es un hombre íntegro. Él sabe, David ama, si usted lee los capítulos anteriores, el amor que tiene David por Israel es impresionante. Él ama a su pueblo. Pero hoy él lo tienen exiliado los filisteos. Y él dice: si estoy aquí, mi deber es pelear contra ellos, aunque amo a los soldados de los israelitas. Y él se fue a la batalla, se fue al campo de concentración donde estaban los filisteos. Y dice la palabra que estando ahí los oficiales, los principales de los filisteos, fueron al rey de los filisteos y le dijeron: rey, no es saludable, no es provechoso, no es correcto que David esté con nosotros. Vaya a ser de que la guerra arrecie y David se vuelve en contra de nosotros y terminemos perdiendo. Dice la palabra que el rey vino y habló con David y habla con David y le comenta lo que sus oficiales habían dicho y le dice: no tengo otra opción que te regreses a tu casa mejor. El campamento donde David estaba en ese momento con los filisteos y su casa de regreso estaba a 3 días de camino. Estaba lejos. Ahora, David estaba lejos, amado, él iba a tener que tener una travesía larga de regreso a casa. No sé si usted ha hecho viajes por ejemplo, viajes que usted va a otro estado, a vacacionar a las playas. Usted sabe que es unas horas de 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Y lo que hemos viajado, por ejemplo, al sur del país, sabemos que son 18, 24 horas, 36 horas muchas veces. He hecho esos viajes, amado. Y esos viajes, cuando usted ya va a mitad de camino, usted está desesperado por llegar. Usted quiere llegar. Lo primero que quiere hacer es llegar, comer algo, bañarse, descansar, relajarse, ver un poco de televisión si gusta, o por lo menos quiere una cama calentita, una buena almohada para dormir, en un viaje de un par de horas. Pero en aquel tiempo, amado, no había un vehículo, no había carros, no habían aviones, no habían celulares para que David le llamara a su esposa y le dijera: mira, tenme una sopa caliente, tenme, ¿sabes?, la comida que me gusta, tenme la cama preparada porque voy a descansar, voy cansado del viaje. Entonces, pero David no tiene eso. Ahora, cuando David llega, amados, dice la palabra que regresando los 3 días de camino, él encuentra la aldea que la han robado. Dice la palabra
que entraron los amalecitas y se robaron a las mujeres, a los niños. Dice la palabra que se robaron todo cuanto David tenía y sus hombres de guerra, y se llevaron cautivas a sus familias y le prendieron fuego a sus casas. Cuando David llega, amados, dice la palabra que lo que encontró David era humo. Dice la palabra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versos 1 y 2. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir el camino. Vino pues, dice el verso 30, verso 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres e hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron sus fuerzas. Mira esa palabra, amados, que lloraron hasta que les faltaron sus fuerzas. No eran cualquier tipo de personas, eran los valientes, amados, que no había ejército que les pudiera hacer frente a ellos. Era ese tipo de hombres que se paraban en una brecha y mataban 300, mataban 400, mataban 800, eran hombres de guerra. Pero cuando ellos llegan a casa, se han robado a su familia, se han robado a sus hijos, se han robado sus pertenencias, se han robado totalmente todo y le han prendido fuego a sus casas. Dice la palabra que ellos lloraron y alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron sus fuerzas. Ahora, David dice la palabra que se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ya aquellos hombres le decían a David: es tu culpa, ¿para qué nos llevaste allá al campamento? Solo para que perdiéramos nuestra familia, solo para que fuésemos derrotados, no en el campamento, pero sí en el ámbito familiar. ¿A dónde están nuestras esposas? ¿A dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestras pertenencias? ¿A dónde están? Y toda la culpa se la habían echado a David. Dice la palabra en el verso 6, dice la palabra que hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Mira la palabra amargura de alma. Cada uno de sus hijos, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero esta es la palabra que a mí me encanta. Y esta es la palabra que Dios tiene para tu vida. Dice: pero más David se fortaleció en Jehová su Dios. En los momentos de quiebre, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, ahí es donde se ve a dónde está tu confianza. Si tu confianza está en lo que tienes, si tu confianza está en el materialismo, si tu confianza está en la familia, en los vehículos que tienes, en tu posición social, si tu confianza está en tus estudios o está en Jehová. David sabía que el hecho de que él todavía estuviese respirando en ese momento era, amados, porque era Jehová que lo tenía hasta ahí. Era porque Jehová había sido su ancla. Y él dice que él se refugió en Jehová su Dios. David sabía, amados, que él era el responsable. David dice la palabra en el verso 7 y 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques al efod. Y Abiatar se acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré yo a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. En otras palabras, si usted puede analizar esto, David descargó su confianza en el Señor. David descansó en el Señor.
Su confianza la puso totalmente en Dios. Ahora, cuando David pone esa confianza en Dios, amados, esa es una de las cosas importantes. La Biblia dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y que yo los voy a hacer descansar. David descansó en el Señor. David expuso sus necesidades, sus problemas delante de Dios, pero él necesitaba una palabra. David sabía que él tenía que ir a buscar a su familia y a la familia de los que con él estaban. Pero David consulta a Jehová porque él necesitaba una palabra de certeza, una palabra de seguridad. Señor, lo voy a encontrar, lo voy a hallar. Y Dios le dice: ve, porque tú lo vas a libertar, porque tú lo vas a encontrar y tú lo vas a libertar. Pero mire la palabra, esto todavía no está de todo mal. Hay algo más. Dice en el verso 9 del mismo capítulo de 1 de Samuel 30: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Mire, si ya estaba complicada la cosa, ya le estaban quedando menos. A David estaba perdiendo un 40% de los soldados que él andaba. Se quedaron 200 ahí atrás. 200 hombres de guerra no pudieron pasar el torrente de Besor. Y David, amados, pero dijo: David, yo voy a seguir. Yo no puedo quedarme atascado aquí, yo tengo que seguir. Y dice la palabra que siguieron hacia adelante. Ya habían pasado varios días cuando David, amados, cuando David andaba buscando a su familia. Y en medio del desierto, en medio, amados, de aquella soledad, porque no había un GPS, no había una coordenada que le dijeran: David, por ahí se fueron. David no sabía dónde, porque los amalecitas eran un pueblo, amados, nómada. No tenía un lugar donde ellos iban a habitar. Ellos estaban moviendo de lugar en lugar. No tenían un lugar fijo donde David dijese: hey, ¿para dónde? Ya sea donde viven ellos, allá lo voy a ir a buscar. David no sabía. Pero en medio del desierto, en medio, amados, de su camino, él encuentra a alguien importante. Y dice 1 de Samuel 30, 11 y 12: y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Levante su mano, por favor, y diga conmigo: hallaron en el campo a un hombre egipcio. Hallaron a un egipcio. Y mira la palabra y dice: el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 200 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu. Este hombre estaba muerto. Este hombre, amados, este hombre había sido abandonado por uno de los amalecitas, por un hombre lo había tirado en el camino. Era un joven egipcio que estaba tirado en el camino, y David lo encuentra. ¿Por qué lo botó aquel amalecita? ¿Sabe por qué lo botó? Porque estaba enfermo. Y dijo: ya no me sirves, tú ya no sirves para nada, vas a quedarte en el camino. Y lo encuentra en el camino tirado. Y este hombre, amados, estaba muerto cásimente. Y cuando David lo ve a este hombre, David viene y tiene compasión de él. Lo agarra, le da de tomar agua, le da de comer a este hombre. ¿Cuánto me recuerda a mí esa parábola donde Jesús habló del buen samaritano? ¿Se acuerda del buen samaritano? Que pasó un sacerdote, pero andaba tan ocupado ese sacerdote buscando a Dios. Y dijo: no, yo voy para la iglesia, ¿cómo me voy a enredar con ese samaritano herido? No, ¿para qué? Luego pasó un levita, que es un ujier, y dijo: no, yo voy muy limpio para la iglesia, yo no me voy a enredar con este. Pero pasó un samaritano que había estado tirado en el camino, que sabía lo que se siente estar herido, que sabía que lo que se siente ser denigrado, que sabía lo que se siente ser humillado, que sabía lo que se siente ser abandonado y que nadie te haga caso. Lo tomó y lo llevó. David, cuando ve a este egipcio tirado,
en el medio del desierto. Lo ve hambriento, lo ve enfermo, lo ve herido, lo ve golpeado, lo ve abandonado, lo ve desquiciado. Ya no había esperanza para ese egipcio, ya no había nada para ese egipcio. Pero David lo trae porque él se identifica con ese egipcio. Él sabe que él ha estado por años escondiéndose de Saúl. Él se encontraba en necesidad y saber que nadie lo atendió. Acuérdese el día cuando David manda a Nabal a pedirle comida, porque él está en el desierto. Él ha cuidado las ovejas, él ha cuidado los pastores, y aquel hombre no le quiso dar nada, que era el esposo de Abigail. No le quiso dar nada, hasta que a Abigail le cae el 20. Dijo: no, este es un hombre correcto, a este hombre hay que darle de comer, hay que darle de beber. David sabe lo que es estar en un desierto y no tener nada, y David se compadeció de él. Pero a mí me llama la atención que cuando este hombre comió, cuando este hombre bebió, cuando este egipcio comió y bebió, dice la palabra que su espíritu golpeó en él. Dice: porque no había comido ni bebido pan, no había comido pan ni bebido agua en 3 días y en 3 noches. Y David le dijo: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hace 3 días, porque yo estaba enfermo. Y el verso siguiente dice que el egipcio lo llevó pues hasta donde estaba. ¿Saben por qué? Hay mucha gente, amados, que no encuentra la respuesta en su vida, que buscan y batallan y hacen de todo y se estresan y viven ansiosos y nunca han podido encontrar la respuesta que ellos buscan. ¿Saben por qué? Porque han visto al herido y nunca le han tendido la mano. Han visto al hambriento y nunca le han dicho: ¿sabes qué? Te voy a matar el hambre. Han visto a la persona desamparada y nunca le han tendido una mano. Han visto, es más, cuando ven el problema a alguien, en vez de acercarse y dar una mano, se esconden y digo: no, yo no me meto en eso, ese no es problema mío. Y por ahí es la respuesta que Dios tiene para ti. Por ahí es la estrategia, quizás es esa persona. Por eso la Biblia dice: me vistes enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve herido y no me vendaste. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. ¿Cuándo nosotros te vimos así, Señor? Dice que le dirá: cada vez que viste a uno de mis pequeñitos. ¿Sabe algo? La necesidad, o una persona en necesidad, muchas veces es el disfraz que Jesús usa para ver cómo está nuestro corazón, para ver cómo está nuestra vida. Este hombre no fue casualidad que David se lo encontrara. Este hombre tenía la estrategia que David necesitaba para llegar al campamento donde estaban los amalecitas. Dice la palabra que el egipcio lo llevó porque le dijo: yo te voy a llevar, tú has salvado mi vida, pero por favor no me mates, yo estaré contigo, yo seré un hombre fiel contigo, yo estaré contigo, le dice el egipcio. Pues lo llevó, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Dice la palabra que David entró ahí y los hirió desde la mañana hasta el siguiente día por la tarde. Mire, una de las cosas impresionantes, que a veces queremos nosotros ganar grandes victorias, pero sin esfuerzo, sin preocuparnos, sin hacer nada. No, eso no existe en la palabra de Dios. La Biblia dice, y es muy claro: esfuérzate y sé valiente, no desmayes, porque yo estaré contigo. En la palabra, amados, tenemos que esforzarnos cada día.
Este es un camino de resistencia. Este es un camino, amados, donde tenemos que cada día someternos a Dios. Porque por eso la palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Porque cuando ya mis fuerzas no me dan, ahí es donde el Señor aparece y me da las fuerzas que yo necesito. Dice la palabra que David, desde la mañana de ese día hasta el siguiente día por la tarde, estuvo peleando, estuvo guerreando con sus 400 hombres hasta liberar a su familia, hasta liberar a toda su casa. Dice la palabra: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y esto es algo impresionante, amados. Pero todo comenzó. ¿Quién le dio la estrategia a David? Dios le dio la palabra que los encontraría. David se refugió en el Señor y David recibió las fuerzas. Pero ¿quién le dio la estrategia a David? A David se la dio, amados, aquel egipcio que le encontró. Hace unos meses atrás, amados, andaba evangelizando y yo me gané un alma para Cristo. Y estaba hablándole a esa persona y animándolo. Y Dios hace un milagro en la vida de él, impresionante. Y me dice: pastor, yo no sé, pero yo siento algo en mi corazón y yo tengo que conectarlo. Yo necesito que usted conozca a Julano. Y casualmente, mira, amados, era la persona que yo necesitaba conocer desde hace tiempo. Me identifiqué porque un egipcio, amados, cuando hablamos de Egipto, estamos hablando de la gente que no conoce al Señor, de aquella gente que anda en el pecado, de aquellas personas que andan en las borracheras, de aquellas personas que andan hundidos en el pecado. Pero cuando nosotros, amados, nos atrevemos a ir donde está esa persona, hablarle del Señor. Cuando usted lo invita a la iglesia, usted le está sirviendo un vaso de agua. Cuando usted le habla del Señor, usted le está dando pan, porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Jesús dijo que el que creyera en Él, dice la palabra, que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. La palabra del Espíritu, amados, es esa agua que necesitamos. Es esa agua que necesitamos compartir con otros. Y cuando usted habla del Señor, usted va a ver la manifestación de Dios. Cuando usted, amados, se interesa en las necesidades de otros, usted va a ver la mano de Dios. Porque muchas veces somos apáticos y decimos: ¿sabe qué? ¿Yo cómo le voy a ayudar a fulano? ¿Yo qué voy a ganar con eso? No es lo que usted va a ganar, es los tesoros que usted va a amontonar en el cielo. Es lo que Dios va a ver, comenzar a ver lo que usted está haciendo, lo que usted está dando, cómo usted, amados, está administrando, cómo usted se comporta ante las necesidades de otros. Hay muchas personas que caminan en el mundo buscando y estresados: si yo encontrara esto, si yo perdí esto, perdí esta oportunidad de mi vida. Hay gente que se lamenta porque no pudo terminar los estudios profesionales. Hay gente que se lamenta porque perdió cosas en la infancia. Hay gente que vive llorando porque perdió grandes oportunidades. Hay gente que vive llorando y solo recordando aquel humo que puede ver en su imaginación, de sueños rotos, de sueños que ya siente que ya no van a volver. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios, yo vengo a decirte de parte de Dios, que si tú, aleluya, le das de beber al egipcio, si tú le das de comer al egipcio, hay una respuesta de Dios para tu vida, hay una respuesta de Dios para tu casa. Porque aquellas personas que están en necesidad, amados, están esperando que a ti y a mí, que vayamos y le llevemos la palabra de Dios, que vayamos y le llevemos el mensaje de salvación. Dice la palabra en el verso 19 y 20: y no le faltó cosa alguna a David, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo que le habían hecho y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Levante su mano y diga: todo lo voy a recuperar en el nombre de Jesús. Todo lo
voy a recuperar. Muchas veces te podrás sentir, pero es que lo he perdido todo, hermano. Mire, usted no sabe las oportunidades que yo perdí en mi vida. Usted no sabe el tiempo que yo he perdido en mi vida. Usted no sabe los momentos duros que yo he pasado en mi vida. Usted no sabe los traumas que yo tengo en mi vida. Usted no sabe los problemas en mi hogar, o los problemas de mis padres en el hogar de ellos. Usted no sabe, hermano. Usted no sabe lo que yo he vivido en mi vida, pero yo vengo a decirte de parte del Señor: todo lo vas a recuperar si te pones en la mano de Dios. Todo lo vas a recuperar. Dice la palabra que todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante. Decían: este es el botín de David. Este es el botín de David. Amados, todo lo recuperó David. Todo lo recuperó, porque nunca se dio por vencido. Él sabía que Dios estaba con él. Si tú, amado hermano, tú te conectas con Dios en oración, tú te conectas con Dios en consagración con Dios, y nunca baja los brazos, la bendición de Dios va a llegar tarde que temprano. Tarde que temprano va a llegar. En su momento va a llegar. Pero tienes que ser cuidadoso. Mira, David le dio un problema grande que se le venía a él. Dice el verso 21-22: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. A mí me encanta esta parte, porque David no fue a agarrarlos del cuello y les dijo: ¿por qué no vinieron con nosotros? Ustedes no saben lo difícil que estuvo la guerra. Ustedes no saben lo difícil que encontramos el camino. David fue en paz, porque David amaba a la gente. David amaba a sus prójimos. David amaba a los guerreros que andaban con él. Él fue y lo recibió con paz. Con paz. Entonces, mire la palabra. Esta palabra es clave. Entonces, todos los malos y perversos que de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino que cada uno solamente recibirá a su familia, solamente recibirá a sus hijos, y que se vayan a sus casas. Pero David les dice a estos hombres malos y perversos, les dice en el verso 23, y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que Jehová nos ha dado, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano, de los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así debe ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará partes igual. Desde aquel día en adelante, esto fue hecho ley en Israel. Me encanta esta parte, porque aquellos no le querían dar nada a los 200 que se quedaron. Amados, cuidando el bagaje, cuidando las pocas cosas que les quedaban, cuidando las pocas armas que les quedaban, cuidando la comida que les quedaba. Pero David dijo: no, esta gente va a recibir también lo mismo. Y dice la palabra que David partió el botín en partes iguales. Y es que a veces nosotros pensamos, decimos: ¿sabes qué? Yo es poca cosa lo que yo estoy haciendo. Mire, la verdad que yo solo abro la puerta y yo solamente soy un mujer. ¿Qué? Yo voy a recibir algo como el hermano Josué, que es el director de la música. Pero partes iguales Dios da a aquellos que le servimos, por muy pequeño sea lo que tú sirves en la obra del Señor. Jesús habló y dijo que como un granito de mostaza, si ese granito de mostaza caía en tierra, iba a germinar y iba a dar un fruto. Por muy pequeño que tú pienses, a veces el enemigo te va a querer hacer ver, o te va a querer mentir a tu mente, dejándote entender que tú no estás haciendo nada. Mira, la verdad que solamente barres, la verdad que solo moviste una silla, tú no fuiste a hacer nada.
Todo, amados, eso está apuntado y usted va a recibir del Señor lo que usted haya hecho, por muy poco que sea. Las partes, dice la palabra, que fueron iguales hasta el día de hoy. A mí me encanta ver lo que David hace cuando regresa a Siclag. Dice la palabra en el capítulo 30, versos 26, 28 y 31. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová, en Orer, en Simof, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramael, y en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares. Miren la palabra, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Una de las cosas importantes, amados, que no podemos obviar nosotros, que no podemos olvidarnos, es de aquella gente que ha estado con nosotros en los momentos duros y difíciles, en aquellos momentos donde necesitábamos algo, un vaso de agua, dice la palabra, que el que da un vaso de agua a un profeta, bendición de profeta va a recibir. Amado hermano, cuando nosotros seamos prosperados, tenemos que bendecir a aquellos que nos ayudaron cuando nosotros no teníamos nada. David estaba en los momentos más difíciles de su vida, y estos hombres que él menciona aquí fueron los que le tendieron la mano, fueron los que le dieron de comer, fueron los que le dieron hospitalidad, fueron los que lo atendieron a él en su momento difícil. Pero cuando él ganó esa batalla, él no se olvidó. Él dijo: no, yo los voy a honrar. De esto, estos hombres también son parte de lo que han hecho. Un corazón agradecido. David tenía un corazón agradecido. Yo he visto personas, amados, mire, y es que una de las cosas son impresionantes. Hoy que veníamos para la iglesia, le comentaba a mi esposa que la semana pasada me di cuenta de la necesidad de alguien, y fui, y de lo que yo andaba le compartí lo mejor que pude. Y mire, la semana salieron un montón de trabajos, de cosas que tenía que hacer, que no estaban en la agenda. Y me llamó alguien y me dijo: mira, yo tengo esto para usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted siembra, usted va a cosechar. Cuando usted dice: no puedo esconderme delante de esta necesidad, yo tengo que ir y suplir, Dios lo va a honrar a usted. Nada se queda, amados, que Dios no lo vea. Todo Dios lo ve. Y por eso tenemos que ser agradecidos delante de Dios. David fue agradecido con aquella gente que lo ayudó. No te olvides, amado hermano, de aquellas personas que estuvieron contigo en tu momento de quiebre, de aquellas personas que lloraron contigo, de aquellas personas que te tendieron una mano, de aquellas personas que en tu momento de quiebre no se burlaron de ti, sino te dieron una palabra de esperanza. Aquellas personas que en vez de juzgarte te abrazaron y te dijeron: yo estoy contigo, no te puedo servir en mucho, pero te voy a dar un abrazo, yo sé que la vas a hacer, sé que te va a ir bien. Porque a veces nos olvidamos y decimos: no, un mal momento que pasé. Pero hay gente que estuvo ahí y no podemos olvidarnos de ellos, porque a mí me encanta lo que sucede después. Dice la palabra en Primera de Crónicas 12, 21 y 22. Estos ayudaron a David contra la banda de los merodeadores. Todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Pero me encanta el verso 22. Dice el verso 22: porque entonces, mira la palabra, levante su mano y usted va a poner su nombre en esta parte. Levante su mano, créalo por favor. Porque entonces todos los días venía ayuda a David. Usted diga: pero entonces todos los días venía ayuda. Ponga su nombre. Entonces todos los días venía ayuda a Marco.
Entonces todos los días venía, dice la palabra, ayuda a David hasta hacerse un ejército grande, un gran ejército como ejército de Dios. Pero todo comenzó, amados, todo comenzó cuando David se refugió en el Señor. David se refugió en Dios. David consultó a Jehová. David no se desanimó cuando quedaron los 200. David, amados, atendió al egipcio. No se pasó por encima, no lo terminó de matar, no lo terminó de juzgar, no lo humilló, sino que lo atendió, lo ayudó. Y ese hombre lo llevó donde estaban sus enemigos. Ahí David captura el botín. Y de ese botín él comienza a repartir, comienza a dar a aquella gente que le ayudaron. Y esas fueron las ofrendas de David, el diezmo de David. Nunca permitió que los perversos, miren este verso dice los hombres perversos. Entonces los malos, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros. A veces, amados, tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos una victoria. El enemigo se va a querer infiltrar de una manera persuasiva para que tú no seas justo con aquella gente que ha estado contigo. David dijo: es verdad, no fueron hasta la batalla con nosotros, pero han estado con nosotros en las otras batallas. Han estado con nosotros en momentos difíciles. No los vamos a dejar afuera solamente por una batalla que no pudieron llegar. David, amados, los atendió. David fue justo con ellos. Y ellos recibieron la bendición. Y me encanta, amados, cómo termina esto. Que todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Pero todo, amados, en otras palabras, tenemos que aprender a canalizar las cosas. Hay cosas, Daniel, que le van a venir a uno cuando usted está haciendo las cosas correctas. David comenzó a hacer las cosas correctas y ahí le vino toda una serie de problemas. Pero ¿sabe algo? Porque Dios no te quiere llevar a lo bueno, Dios te quiere llevar a lo extraordinario. Si como administras tu momento de quiebre, así va a ser tu momento de gloria. Si tu momento, he visto en mi vida, amados, he visto en mi caminar en esta tierra, personas que en un quiebre, en un momento en un problema que tuvieron grave, esas personas se quebraron emocionalmente, mentalmente, y nunca pudieron salir de ese bache. Nunca pudieron sobreponerse a ese problema. Nunca pudieron darle una digna solución a ese fracaso. Pero he visto otras personas que aún en medio de las cenizas han podido levantarse y han llegado a tener aún más de lo que ellos perdieron. Porque para ellos ese momento de quiebre fue su punto de inflexión, fue su punto de convergencia, fue su punto, amados, para salir y ser mejor persona. Mire, David no se imaginaba que cuando él encontró, porque mire, el plan de Dios fue perfecto. Porque no le mataron a nadie. Solamente le robaron las cosas y le incendiaron su casa. Pero cuando David fue y regresó y comenzó a ser dadivoso, ahí hubo un efecto dominó. La gente, los guerreros comenzaron a anexarse de David. Porque David, amados, entendió que ese momento difícil, ese momento de quiebre, era su punto de inflexión para donde Dios lo iba a llevar. Cuando tú, amados, sabes gobernar una situación difícil, sabes sobreponerte a una situación difícil, lo que Dios traerá sobre tu vida va a ser glorioso, va a ser grandioso, porque todos los días le llegó ayuda a David hasta hacerlo rey de Israel. Pero todo comenzó en aquel momento de quiebre, en aquel momento difícil, cuando él no dejó que aquella gente perversa decidiera lo que tenía que hacerse.
Tenemos que ser justos, aún en los momentos más duros y difíciles. Y ahí el Señor se manifiesta sobre nuestras vidas. Ponte de pie, por favor. Quizás llegaste acá mirando solo el humo de los problemas, el humo de alguna dificultad, el humo de la ansiedad o del estrés o de algún sueño roto que tú ves y fue imposible. Porque hay gente que vive lamentándose de una oportunidad que no se dio. Pero ya no es tiempo de lamentarse, es tiempo de ir y perseguir lo que Dios nos dio. Cuando usted salga de aquí, si quiere olvidarse de todo lo que he predicado, olvídese. Pero por favor no se olvide de tenderle la mano a aquel que lo necesita. No miremos para otro lado cuando nuestro prójimo lo necesita. No miremos para otro lado cuando se presenta la necesidad. No lo miremos y conectémonos con el corazón del Señor. Levante las manos, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora. Tú nos has hablado, Señor. Tú nos has ministrado esta palabra, Dios mío. Que no nos escondamos cuando hay necesidad. Que no nos escondamos cuando hay, Dios mío, aleluya, alguien en el piso que necesita ayuda, Padre. Señor, sabemos que tú, Señor, nos quieres bendecir con la bendición de lo alto, Padre. Pero abre nuestras mentes para ver las oportunidades que tú nos presentas para ser de bendición para otros. Pero abre las oportunidades. Abre, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para no esconder nuestra mano con aquellos que han sido buenos con nosotros, con aquellos que han estado con nosotros en los momentos duros y difíciles. Señor, en esta preciosa hora te damos la gloria y te damos la honra.